Bienvenidos a Puntos de Vista, un espacio donde analizamos la Biblia desde distintas perspectivas, para entender no solo lo que creemos, sino por qué lo creemos. Uno de los temas más debatidos en la teología cristiana es el de la apostasía. ¿Puede un cristiano perder la salvación? ¿O aquellos que se apartan de la fe nunca fueron verdaderamente salvos? Estas preguntas no solo dividen posturas, sino que también despiertan temor, dudas y reflexión entre los creyentes. Hoy analizaremos uno de los pasajes más desafiantes de toda la Escritura, Hebreos capítulo 6, versículos del 4 al 6, donde el autor parece advertir sobre una caída irreversible. Para entenderlo mejor, escucharemos las perspectivas de dos expositores reconocidos. El pastor Sugel Michelén, quien sostiene la visión calvinista, y el pastor Carlos Andrés Moore, quien defiende la visión arminiana. Dos miradas distintas, pero ambas con un mismo deseo, comprender lo que la Biblia realmente enseña. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hebreos 6, 4 al 6. Antes de entrar en las posturas, debemos definir el término apostasía. La palabra proviene del griego apostasía, que significa abandono, deserción o renuncia a una creencia. En el contexto bíblico, se refiere al acto de apartarse deliberadamente de la fe en Cristo. No estamos hablando de una simple duda, ni de un momento de debilidad espiritual, sino de una decisión consciente y persistente de rechazar la verdad que una vez se profesó. Hebreos 3:12 advierte: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Pero, ¿acaso esto significa que un creyente genuino puede llegar a ese punto? Aquí es donde surgen las dos grandes interpretaciones. Escuchemos. Hay dos cosas terribles que pueden pasar en una iglesia. Una es que los creyentes verdaderos vivan dudando de su salvación. Y la otra es que incrédulos que están dentro de la iglesia se crean que son salvos. Las dos cosas son terribles y tienen consecuencias muy penosas. Por esa razón, en esta noche tenemos que tomarnos la molestia de estudiar específicamente qué es el pecado de la apostasía, para que no haya dudas en ningún creyente verdadero de que él esté cometiendo ese tipo de pecado, y para que algunos que no son creyentes puedan ser despertados por la advertencia de la palabra de Dios. Apostatar de la fe significa apartarse de las verdades que en un momento dado profesábamos creer y por las cuales dirigíamos nuestras vidas. Y vamos a leer los versículos 4 al 6. Dice el autor de los Hebreos: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este texto es favorito de los arminianos para decir que la salvación de un creyente se puede perder. Pero hermanos, lejos esté de enseñar esta epístola cosas semejantes. Lo primero que yo quiero que ustedes noten en este texto es que el autor no se está refiriendo a creyentes verdaderos. El autor de este pasaje menciona varios beneficios que ellos, los apóstatas, han recibido por la vinculación que tenían con la iglesia. Pero en ningún momento dice que estas personas fueron justificadas. En ningún momento dice que ellos depositaron su fe en Cristo. En ningún momento dice que ellos fueron elegidos por el Señor. En ningún momento dice que ellos fueron amados por el Señor en una forma particular. No nos dice el texto que ellos fueron adoptados. Ellos recibieron beneficios del Evangelio por su conexión con la iglesia, pero en ningún momento se nos dice que eran creyentes verdaderos. De hecho, noten que el autor lo señala claramente cuando dice en el versículo 7 y 8 que no todos los que se exponen a la palabra de Dios responden de la misma manera. Dice él: porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Hermanos, usted puede ir por nuestra carretera que va hacia el Cibao y cuando pase por Bonao se va a dar cuenta que allí el verdor es algo increíble, porque
En Bonao llueve casi un día sí y otro no. Hay mucha lluvia en Bonao. Pero yo le aseguro a usted que si lloviera exactamente igual que en Bonao, en Asua, no tendría el mismo resultado, porque en Asua solamente hay guasábara, desiertos, espinos y abrojos. Y esa ilustración de la naturaleza, el apóstol que escribió la carta a los hebreos la usa para hablar de lo que es la fe. Dice, muchos oyen la palabra de Dios dentro de la iglesia, pero no todos responden igual. Hay una tierra que recibe la palabra y da fruto, pero hay otra tierra que recibe la misma palabra y es para su propia condenación. Ahora bien, ¿cuál era el concepto que tenía el autor de los Hebreos con respecto a los creyentes verdaderos de la iglesia que estaban allí? Versículo 9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dice el autor de los Hebreos, aunque estamos hablando así, no estamos pensando que ustedes pertenecen a este terrible grupo. Así que, hermanos, esta gente no son creyentes. Pero algunos se perturban porque leen los beneficios que recibieron y dicen, ¿y cómo es posible que no hayan sido verdaderos cristianos? Vamos a ver rápidamente los beneficios que recibieron estos apóstatas, porque así como decimos que ningún creyente puede apostatar, tenemos que aclarar que no todos los impíos son apóstatas. Noten que estos creyentes recibieron algunos beneficios muy particulares. Primero dice el versículo 4 que fueron iluminados. Ellos fueron iluminados, y esta palabra significa, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, que ellos fueron instruidos en las doctrinas del Evangelio. Aquí no nos dice que ellos fueron regenerados. Aquí dice simplemente que ellos fueron iluminados porque a ellos se les enseñó el Evangelio. Y esa es la idea del texto. Noten que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 9 y 10, dice aquella luz verdadera que alumbra, la misma palabra que aparece aquí. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Así que se puede ser iluminado sin tener que llegar necesariamente a una conversión a Cristo. Todo el libro de Hebreos es una exhortación contra la apostasía. Hebreos 6, 4 al 8, por ejemplo, dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fíjate que habla que la luz de Dios vino a sus vidas, fueron iluminados, gustaron del don celestial, les gustó el regalo de Dios, el regalo de la salvación que Dios da, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es eso? Ser partícipe del Espíritu Santo es que fuiste sellado, como dice Efesios 1:13, con el Espíritu Santo cuando fuiste salvo. Y dice el verso 5, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, el poder de Dios lo vieron. Verso 6, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Pues ya se habían arrepentido y recayeron. Recayeron es que se apartaron de la fe, es el contexto del libro de Hebreos. Pero la tierra que produce espinos, dice el verso 8, y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pasajes súper fuertes en el libro de Hebreos que están hablando a cristianos. Hay gente que dice, no, pastor, esto es algo hipotético, habla de qué pasaría. Oye, el autor de Hebreos, inspirado por Dios, no va a andar con hipótesis que no son posibles que sucedan. Está claramente diciendo que esto es una realidad, es un duro pasaje. Y algunos dicen, no eran cristianos, solamente les gustó, estaban en la iglesia, pero no eran cristianos. No. En el contexto de la carta a los Hebreos, ser iluminado y ser hecho partícipe del Espíritu Santo es una alusión a personas salvas. En Hebreos 10:32 dice, recuerden aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento. O sea, los hebreos eran cristianos, probablemente judíos en Roma, en la ciudad de Roma, que habían soportado sufrimiento, habían venido a la fe. Imagínate, el libro de Hebreos tiene 5 grandes advertencias a no apartarse de la fe. ¿Por qué les escribiría un libro, el autor inspirado, a cristianos que no se aparten de la fe, si fuera imposible que se apartaran de la fe? El verso 26 de Hebreos 10 dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, porque Cristo pues ya había muerto por nosotros para salvarnos, dice, sino queda una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. En Hebreos 2, 1 al 3 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles en el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? O sea, se necesita estar ciego o querer cortar la Biblia con unas tijeras, cortar estos pasajes, para no ver que es obvio que el cristiano necesita permanecer y que la Biblia nos habla de la posibilidad de la apostasía, de abandonar la fe. El pastor Sugel Michelén, de trasfondo reformado, sostiene que Hebreos 6 no se refiere a creyentes verdaderos que pierden la salvación, sino a personas que han tenido una experiencia externa con la comunidad de fe, pero nunca han nacido de nuevo. Según esta visión, las expresiones gustaron del don celestial o fueron partícipes del Espíritu Santo no implican regeneración, sino exposición a la obra de Dios. El autor de Hebreos describe a individuos que estuvieron cerca de la verdad, que participaron de la iglesia, escucharon la palabra, pero finalmente la rechazaron. Su caída demuestra que su fe no era genuina, porque si el creyente ha sido verdaderamente regenerado, Dios mismo guardará su fe hasta el fin. Juan 10, 27 al 29, nadie las arrebatará de mi mano. Primera de Juan 2, 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Filipenses 1, 6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La apostasía no implica perder la salvación, sino evidenciar que nunca se tuvo. Por otro lado, el pastor Carlos Andrés Moore enseña que Hebreos 6 presenta una advertencia real. Personas que han sido verdaderamente tocadas por la gracia, pero que, por endurecer su corazón, pueden llegar a apartarse. En esta visión, la salvación puede perderse si el creyente, voluntariamente y con plena conciencia, renuncia a su fe y rechaza la obra de Cristo. Hebreos no está hablando de incrédulos disfrazados de cristianos, sino de verdaderos creyentes que han sido partícipes del Espíritu Santo. La advertencia no sería tan severa si no fuera posible. Por eso debemos velar, permanecer y cuidar nuestra fe. Hebreos 10, 26 y 27, si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Mateo 24, 13, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Segunda de Pedro 2, 20 al 22, su postrer estado viene a ser peor que el primero. El creyente puede apartarse de la fe si no persevera, por eso debe mantenerse en comunión con Dios. Más allá de las diferencias doctrinales, ambas posturas nos conducen a una misma conclusión. La fe verdadera no puede ser pasiva ni descuidada. La salvación es una relación viva con Cristo. Y aunque el creyente puede enfriarse o caer, Dios no lo abandona. El apóstol Pablo nos da un ejemplo impresionante en 1 Corintios 5:5, cuando habla de aquel joven que mantenía una relación incestuosa dentro de la iglesia. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este texto nos muestra que Dios disciplina. Su corrección tiene un propósito redentor, restaurar al hijo que se ha desviado. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. El creyente puede pasar por un tiempo de frialdad o rebeldía, pero si es verdaderamente hijo, el Espíritu Santo no lo dejará permanecer allí. Dios usará la disciplina, la prueba, incluso la pérdida, para traerlo de regreso al camino. Así vemos que apartarse puede ser temporal, pero la misericordia de Dios tiene el poder de restaurar lo que parecía perdido. Hebreos 6 no fue escrito para causar miedo, sino para despertar responsabilidad. Dios nos llama a permanecer firmes, a no conformarnos con una fe superficial, sino a caminar cada día más cerca de Cristo. La verdadera salvación produce fruto, obediencia y perseverancia. Si en algún momento tu fe se ha debilitado o tu corazón se ha enfriado, recuerda que la gracia de Dios todavía te alcanza. Él no te desecha, te llama a volver. Como dice Hebreos 3:14, somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Así que no se trata solo de cómo comenzamos la carrera, sino de cómo la terminamos. Porque el Dios que nos salvó, también tiene el poder para sostenernos, disciplinarnos y restaurarnos hasta el fin. Este tema sin duda nos deja mucho que pensar. La apostasía no es un asunto teórico, es una advertencia del corazón de Dios para que permanezcamos en Cristo. Y mi deseo es que este video te haya ayudado a reflexionar, no desde el miedo,
sino desde el amor del Padre que nos llama a perseverar. Si te gustaría seguir aprendiendo más temas bíblicos como este, te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones y dejar tu comentario. Háblanos de lo que piensas tú sobre este tema. ¿Crees que un cristiano puede apartarse definitivamente o que Dios siempre lo traerá de vuelta? Me encantaría leerte en los comentarios. Gracias por estar aquí y recuerda, reflexiona, persevera y permanece en Cristo.